Así es, Alberto Nájar. Y mire, para darle una introducción a precisamente ahorita que se incorpore Jorge Luis Sierra Guzmán, pues tenemos un video, un breve pedacito de la intervención del secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, que dio precisamente en este evento que se dio frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y ahí el secretario de la Defensa Nacional hace puntualizaciones de por qué y para qué se ha creado esta comandancia de las Fuerzas Armadas del Ejército Mexicano. Así que vamos a escuchar al general Crescencio Sandoval y regresamos con ustedes y con Jorge Luis Sierra Guzmán. El objetivo es que la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea mantengan un óptimo nivel de eficacia y eficiencia en el servicio permanente que se brinda a la ciudadanía. Por ello, la necesidad de evolucionar es constante y siempre se basa en una planeación bien estructurada y definida. De esta manera, en el Plan Sectorial de Defensa Nacional 2020-2024 se establecieron como acciones puntuales adecuar la estructura orgánica de la Secretaría de la Defensa Nacional y desarrollar el proyecto para la creación de la Comandancia del Ejército Mexicano y su Estado Mayor. Por lo tanto, y para materializar estas acciones, en la presente administración se retomó el análisis que desde hace tiempo se ha venido realizando sobre el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional en cuanto a que realiza sus acciones bajo dos significados. Primero, como órgano de la Administración Pública Federal, que tiene a su cargo el desahogo de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la materia. Y segundo, como cuartel general superior del Ejército y Fuerza Aérea, con la responsabilidad del cumplimiento de las misiones generales que por ley les corresponden. Como resultado, se identificó la necesidad de precisar y diferenciar sus funciones en esas dos acepciones. Además, se observó que en el ámbito de las relaciones militares que se tienen con otras naciones, existía la necesidad de hacer compatible nuestra estructura, redefiniendo la representación internacional con una clara jerarquización, Ministerio de Defensa, Ejército, de tal manera que el secretario de la Defensa Nacional atienda a los asuntos de nivel ministerio, en tanto que el comandante del Ejército participe en lo que son a nivel de Fuerzas Armadas. A partir de estas consideraciones se determinó homologar la estructura funcional de las Fuerzas Armadas de tierra y aire, de tal manera que al igual que la Fuerza Aérea, el Ejército Mexicano cuente con su propia comandancia y su Estado Mayor, que se hará cargo del desarrollo de la fuerza, la generación de doctrina, el adiestramiento, su equipamiento y control administrativo, funciones que antes materializaba el Estado Mayor de la Defensa Nacional. Ambas comandancias del Ejército y de la Fuerza Aérea estarán subordinadas a la Secretaría de la Defensa Nacional y el secretario continuará ejerciendo el alto mando de las dos Fuerzas Armadas. Conforme a lo planeado, esta reorganización se enfoca en dos vertientes muy importantes. La primera es en el ámbito administrativo, que tiene que ver con una gestión más ágil de la Secretaría de la Defensa Nacional, con una nueva delegación de funciones hacia sus órganos administrativos y hacia las comandancias del Ejército Mexicano y de la Fuerza Aérea Mexicana a través del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el cual cumplirá funciones de un Estado Mayor conjunto, como es en la mayoría de los países, aunque conservará su misma denominación por el sentido de identidad y pertenencia de sus integrantes. Y la segunda vertiente es en el ámbito operativo, que permite un mejor funcionamiento y accionar del Ejército y de la Fuerza Aérea, que tendrán a partir de hoy una estructura funcional fortalecida. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, al momento de anunciar esta reestructuración importante,
en la Secretaría de la Defensa Nacional y me atrevo a decir en el modelo, en el concepto tanto de seguridad pública que ha imperado en México como en el de seguridad nacional. Y para eso queremos conversar, Ernesto, si me lo permites, presentar de una vez a mi querido Jorge Luis Sierra. ¿Cómo estás, Jorge Luis? Bienvenido a Momentum. Hola, ¿qué tal, Alberto? Muchas gracias por la bienvenida. Saludos cordiales. Gracias, Jorge Luis. Buenos días, Jorge Luis. Un gustazo tenerte acá nuevamente con nosotros. El gusto es mío, muchas gracias. Gracias. Jorge Luis Sierra Guzmán, pues hay un artículo que escribiste en el 2018 y casi pareciera que la Secretaría de la Defensa Nacional pues leyó una parte de tu artículo, hacías un análisis precisamente sobre esto que se está gestando en la Secretaría de la Defensa Nacional, una nueva comandancia del Ejército Mexicano. Ha habido una serie de elementos, Jorge Luis, con respecto de la estrategia de seguridad. Lo hemos hablado, nos has contado tú tus ángulos y perspectivas sobre esto. Se creó la Guardia Nacional. Después el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado su intención de incorporar formalmente, porque ya de facto prácticamente así es, pero formalmente incorporar a la Guardia Nacional al Ejército, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahorita se da este nombramiento, ¿cómo leerlo? ¿Qué interpretar de este movimiento que nos parece importante, Jorge Luis Sierra? Sí, Ernesto, primero que me parece muy importante que la Fuerza Aérea, como una de las tres fuerzas aéreas tradicionales, perdón, una de las tres fuerzas armadas tradicionales de tierra, mar y aire, tenga su propia comandancia y tenga también un nivel, digamos, jerárquico similar al que tienen las fuerzas terrestres, ¿no? Sin estar supeditado a las fuerzas terrestres. Entonces, eso me parece que clarifica un poco más la importancia y el papel que puede tener la Fuerza Armada del aire en las operaciones militares actuales que está teniendo México y las que hay actualmente en el mundo, ¿no? Cuando la Fuerza Armada se convierte en uno de los factores principales en una estrategia de defensa nacional. Entonces, eso podría posibilitar, no digo que lo vaya a facilitar per se por una mera reforma administrativa, pero sí puede facilitar, digamos, una modernización de la Fuerza Aérea, siempre y cuando tenga, digamos, recursos suficientes que sea parte de una estrategia de reforma de las Fuerzas Armadas encaminadas a ese fin. Sí, Jorge Luis, ¿por qué se ha considerado que este es un paso fundamental, no solamente en lo que tiene que ver con la reestructuración administrativa del ejército, sino con el modelo de seguridad, con lo que se aplica desde hace varios años en México? Hay quien habla de una concentración de poder todavía mayor de parte del ejército en particular en la vida política y social del país. Y hay otros que señalan que esta decisión de crear esta nueva estructura dentro de la Sedena es una forma como de perpetuar durante muchos años más, inclusive después de 2024, que es cuando termina este gobierno, esta misma situación de una presencia fuerte e importante de las Fuerzas Armadas en el país, Jorge Luis. Históricamente, Alberto, las Fuerzas Armadas han tenido una participación importante en la vida nacional. Y particularmente creo que en las últimas décadas esta participación ha sido muy relevante y visible en las tareas de seguridad pública, en el combate a la delincuencia organizada y digamos, en los esfuerzos de mantener la seguridad interior del país. Entonces, en ese sentido, las funciones de las Fuerzas Armadas se han expandido a otros rubros de la administración civil, como pueden ser, por ejemplo, ahora la administración de puertos, la administración de las aduanas, digamos, el encargo que tienen las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército, para la construcción del Tren Maya o de otras megaobras como el nuevo aeropuerto federal, que están ahí y que han, digamos, de alguna manera permitido un ensanchamiento
de las funciones militares en áreas que tradicionalmente debieran ser áreas de administración civil. Pero dado que las Fuerzas Armadas tienen cierta experiencia también en materia de construcción y en materia de administración, pues el presidente les ha dado, ha expandido las funciones, ¿no? Eso me parece que es en el contexto, viendo lo que está ocurriendo en México, lo que está ocurriendo en América Latina, me parece que es un contexto latinoamericano tendiente a la militarización de la vida civil, algo que ha puesto, digamos, en riesgo dos factores. Uno, el factor del funcionamiento de las Fuerzas Armadas en una sociedad democrática, donde las Fuerzas Armadas deben responder a los mismos mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas en el país. Y en segundo lugar, digamos, la necesidad que hay de que el comportamiento interno de las Fuerzas Armadas se apegue, digamos, al marco de los derechos humanos, tanto nacional como internacional, y que también se apegue a las normatividades existentes en materia anticorrupción, es decir, que no exista conflicto de interés, que no exista opacidad en el manejo de los recursos, que no exista posibilidad de que haya desvío de dinero, digamos, en las propias Fuerzas Armadas. Entonces, para una institución que tradicionalmente ha mantenido un secreto militar, luego esas funciones, esos ajustes a una vida más democrática, no siempre son inmediatos, y al menos en México, me parece que han costado muchos años y mucho trabajo tenerlos en operación. Ya. Gracias, gracias, Jorge Luis. Te voy a pedir, Leonardo, si podemos poner la imagen precisamente que estoy solicitando del general de brigada, este nuevo comandante del ejército mexicano. No, hay una tabla donde es el currículum de él. No, Leonardo, es otra. El archivo se llama General Eufemio Esamera. Jorge Luis Sierra Guzmán, pensando en las funciones de este comandante y que la experiencia de este militar, pues también debo interpretarlo o debemos interpretarlo, creo, también como un mensaje, ¿no? Y permíteme leer algunos de los datos del currículum de este general de brigada Eufemio Alberto Ibarra Flores, nuevo comandante del ejército mexicano. Además de tener 46 años de servicio, fue comandante del 27 Batallón de Infantería y fue también comandante de la 9ª Región Militar ubicada en Cumbres de Llano Largo, en Guerrero. Esta parte de la Administración Militar de la Escuela Superior de Guerra, maestría en Administración Militar, Seguridad y Defensa Nacional. Y esta parte, Jorge Luis, perdón, pertenece al arma de infantería, experto en unidades de infantería, en operaciones contra el narcotráfico. También tiene experiencia como docente, que ese es también otro dato que me parece relevante por algo que ahorita vamos a comentar, y que integró la sección 7ª de operaciones contra el narcotráfico, conocida como la S7, donde ocupó el cargo de jefe de la sección de análisis y estadística, jefe de servicios generales de la 9ª Región Militar y fue director general de intercepción de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud de la entonces PGR. Estos datos y este hombre, este general experto y que pertenece al arma de infantería, como usted sabrá, las unidades de combate se les ubica o se les denomina también por unidades del arma, sea regimiento de caballería, regimiento de artillería, batallón de infantería, compañía de infantería no encuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Esta naturaleza de este general nombrado, Jorge Luis, ¿qué te dice? ¿Nos dice algo del enfoque y de las funciones que va a tener esta nueva comandancia del ejército mexicano? Sí, creo que hay varias señales aquí. Una de las primeras señales es que él, por lo visto y por lo que tú lees en la hoja de servicios militares del general, él empezó sus trabajos en 1975. Eso quiere decir que es
más o menos la época en la que el país estaba, digamos, había empezado una lucha contrainsurgente contra los resabios de la guerrilla en México, contra los resabios de los movimientos armados, que se extendió, digamos, desde hasta cerca de 1982-83. Y en esa época, cuando hubo, digamos, ese esfuerzo mayúsculo de las Fuerzas Armadas y de los gobiernos en turno para suprimir o sofocar a los movimientos guerrilleros en el país, ya estaba en gestación cambios internacionales que pusieron a México no solamente como un país productor de marihuana y amapola destinado al mercado de Estados Unidos, sino como un país de tránsito para el comercio ilícito de las drogas que venían desde Sudamérica, particularmente la región andina, hacia Estados Unidos. Eso generó un cambio muy importante digamos, en el tema internacional de seguridad. Entonces los militares mexicanos desde esa fecha se han comenzado a adaptar a las circunstancias de seguridad que tiene el país, de las nuevas condiciones creadas por el narcotráfico internacional. Y me parece que el nuevo comandante del ejército mexicano tiene esa experiencia reflejada en su hoja militar. Es decir, tiene una experiencia antinarcóticos sólida porque ha estado involucrado en los esfuerzos que han hecho los diferentes gobiernos para combatir el narcotráfico, tanto dentro de las Fuerzas Armadas como también de la propia, en lo que en ese entonces se llamaba la Procuraduría General de la República. Entonces tiene ya una experiencia sólida en el empleo de las Fuerzas Armadas, en la lucha contra la delincuencia organizada, en particular el narcotráfico. Eso creo que no es solamente un mensaje, sino que es de alguna manera la condición que viven la mayor parte de los generales mexicanos que están experimentados en este combate, porque no ha habido otro más. Si no ha habido ningún conflicto exterior, no ha habido ninguna situación, digamos, en la que el ejército tenga, quizá con excepción de los desastres naturales que han ocurrido en el país y que se activan cuando el ejército entra en funciones de plan DN3, pues no ha habido otra forma de emplear a los militares digamos, aparte de esas tareas que les han puesto los presidentes en materia de desarrollo de infraestructura, ¿no? Esa es la experiencia que tienen y esa es la experiencia que demuestra tener este general que se hará cargo de la comandancia del ejército. En el artículo que publicas en el diario El Universal, Jorge Luis, que se dio a conocer, pues se publicó días después, un par de semanas después de que se supo el triunfo arrollador del ahora presidente López Obrador, es decir, en julio de 2018. Tú adelantabas algo que me parece que 3 años después parece que empieza a perfilarse o no, y es lo que te quería, la pregunta que quiero hacerte. Tú mencionas que en ese momento el presidente López Obrador, bueno, el entonces candidato triunfador de la elección presidencial, por el respaldo tan grande que tuvo en las urnas, tenía la posibilidad de terminar con alguna serie de desajustes que habían ocurrido en los gobiernos anteriores. Esa eterna rivalidad que hay entre las distintas armas dentro del ejército, la caballería pues siempre piensa que tiene más importancia que la infantería, por ejemplo, y que es una rivalidad que está en todos los ejércitos del mundo, hay que decirlo de esa manera, y que en el caso mexicano se sumó también a una especie de rivalidad creada por la decisión de Felipe Calderón y después mantenida por Peña Nieto de privilegiar en la estrategia operativa para el combate al tráfico de drogas y carteles de la delincuencia organizada a la Marina. Tú mencionabas en ese artículo la posibilidad de terminar con esas rivalidades, pero 2, apuntabas a algo que ahora con la creación de esta comandancia del ejército, me parece que podría ser esa la ruta que se seguiría. Es decir, tener una sola secretaría que agrupe todas las Fuerzas Armadas, encabezadas por un mando civil, un secretario de la Defensa Civil, que esté por encima del ejército o la Marina. Y ahora con esta decisión de unir, de establecer una figura que termine con todas las diferencias internas de la Secretaría de Defensa y que sea el comandante del ejército, ¿crees tú que esa sería una ruta plausible en los próximos años, Jorge Luis?
Creo que el presidente mexicano tiene la oportunidad de hacerlo. México está atrasado en materia de la experiencia en América Latina de la creación de ministerios civiles de la defensa, donde hay una entidad que agrupa a todas las Fuerzas Armadas y un civil que las representa ante diferentes instancias de gobierno, ¿verdad? El Congreso, la Presidencia, la Suprema Corte de Justicia, etcétera. Esto que ha sido una tendencia que, por cierto, en los últimos años ha habido un retroceso porque algunos ministerios civiles han pasado de nuevo a direcciones de militares en América Latina, había representado un tema de aislamiento de México en el marco de los cambios que estaban ocurriendo en América Latina. Cuando terminaron las dictaduras militares en Sudamérica, y entonces se empezó a ejercer un control civil más fuerte de las Fuerzas Armadas, entonces se vio como necesaria la creación de un Ministerio Civil de la Defensa, de un secretario o un ministro civil que pudiera hacerse cargo de la elaboración de una política de defensa nacional que estuviera en consonancia, en articulación con la política militar. No necesariamente los militares tienen una formación, digamos, adecuada para poder diseñar estrategias de defensa nacional, políticas de defensa nacional. Eso es un trabajo que en otros países se hace juntos, civiles y militares, debidamente representados, porque es un trabajo que implica la necesidad de proteger la seguridad de la nación como tal, y la nación va más allá de los intereses de las Fuerzas Armadas. La seguridad nacional implica algo que va más allá de la seguridad del gobierno en turno o de la seguridad de la fracción en el poder, que en ese momento integra todo el Estado, integra la sociedad civil e integra también a otras instancias de gobierno. Entonces creo que ahora el presidente tiene esa oportunidad de poner a México en sintonía con los cambios internacionales. Ya lo dijo el secretario de la Defensa, ¿no? En el diálogo que tenemos con otras Fuerzas Armadas del mundo y con otros ministerios de la defensa, no cuadraba la representación mexicana en el exterior, porque al momento de que hubiera una representación militar en conferencias internacionales, pues los integrantes de la Secretaría de la Defensa, generales de división, y los representantes de la Secretaría de Marina Armada de México, almirantes, tenían que presentarse por separado. Entonces parecían como estrategias fragmentadas, separadas, que no ofrecían realmente una imagen de unidad, que estaban compitiendo por el presupuesto, que estaban compitiendo por sus propias rutas de modernización, sin que hubiera una estrategia de trabajo conjunto. Ahora, el otro motivo de atraso que había puesto a México atrasado en materia internacional es que otras Fuerzas Armadas tienen un comando conjunto de las Fuerzas Armadas, y México tiene 4 comandos. Entonces eso implicaba tener una fragmentación. Y en vista de las necesidades que hay actualmente en materia de seguridad, tanto nacional como internacional, es preferible tener una estructura unificada donde las Fuerzas Armadas dejen de competir por los recursos y trabajen de manera armónica en una sola institución, que me parece podría ser mucho más fácil para los propios presidentes ejercer el control civil, poner al Ministerio de la Defensa bajo una mayor supervisión, bajo una mayor rendición de cuentas y también bajo una mayor transparencia, porque tradicionalmente la Secretaría de la Defensa y la Armada han intentado proteger muchas de sus operaciones, incluso administrativas, bajo el rubro del secreto por militar en razón de funciones de la seguridad nacional, y eso ha impedido una transparencia adecuada, siendo que buena parte de las operaciones son en materia de seguridad pública, que no tendrían por qué ser protegidas por ese secreto militar. Entonces existe esa oportunidad. Yo la apuntaba en 2018 y me parece que ahora el mismo gobierno se ha encargado de empezar digamos, a conocer
muy tentativamente a la opinión pública, haciendo algunas filtraciones sobre los planes de crear un Ministerio Civil de la Defensa en México, la creación de un comando conjunto de las Fuerzas Armadas. Todavía no forma parte del discurso oficial, pero me parece que el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador está tentando el terreno para ver qué pasa, qué sucede en esa circunstancia, ¿no? Integrando a la Guardia Nacional como una fuerza armada dentro de la nueva estructura militar que se está planeando en el país. Ya, gracias, Jorge Luis. Jorge Luis, en la condición actual que tenemos en el país, que la inseguridad pues va increciendo, ejecuciones, desapariciones y demás, el papel que podría tener o que podría modificarse con este ajuste que está haciendo la Secretaría de la Defensa Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pregunto y retomo precisamente de un fragmento de este artículo que escribiste en el 2018, previo a la entrada del presidente, a la asunción del presidente López Obrador en diciembre de ese mismo año. Dice, con el enorme apoyo popular que consiguió y la posibilidad de que su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, logre mayoría legislativa en ambas cámaras, López Obrador tendría todas las condiciones necesarias para lograr una reforma militar que los presidentes anteriores han postergado. Una sola secretaría, un secretario civil de defensa, un comando conjunto de las Fuerzas Armadas, un código de justicia militar compatible con la jurisdicción de las cortes civiles en el juicio de militares involucrados en delitos del fuero común, etcétera, etcétera. Esta parte, Jorge Luis, esto pues todavía me parece que estamos un poco distantes de esto que estás planteando, pero que parece que da señales de querer ir hacia allá. Esta decisión que está tomando el presidente López Obrador, ¿qué implicaciones tiene, pros y contras que tú puedes identificar hasta de la forma en cómo está planteado en este momento? Claro, tiene retos. Yo creo que un pro, una situación favorable es primero que este presidente con un ánimo reformador pueda crear un marco jurídico adecuado a las Fuerzas Armadas y pueda fortalecer el control civil de las Fuerzas Armadas con una rendición de cuentas mucho más fuerte, consistente en el país, y que las Fuerzas Armadas respondan en ese sentido a una estrategia de desarrollo democrático más adecuado a las condiciones que tiene el país. Un contra que podría tener esa estrategia sería que se lleve a cabo la reforma militar a través de este gigantesco paso sin que se hayan resuelto temas que aún quedan pendientes en el uso intensivo de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia organizada y en materia de seguridad pública. Y esos pendientes tienen que ver con el riesgo permanente y las experiencias que han ocurrido de violación grave a los derechos humanos cometidos por elementos militares. Y en segundo lugar, a que puestas las Fuerzas Armadas al frente del combate contra la delincuencia organizada, la delincuencia organizada responde con dos vías. Una, se arma más y se arma mejor. Y dos, intenta corromper a las Fuerzas Armadas. Entonces, esta situación ha generado también un proceso de corrupción en diferentes puntos de la estructura militar que le han permitido, digamos, a una parte de la criminalidad organizada sobrevivir en las circunstancias en las que los gobiernos han decidido utilizar a fondo a las Fuerzas Armadas para combatir a esas organizaciones criminales. Entonces, si no hay una resolución de esos grandes pendientes en la vida nacional, entonces una mera reforma administrativa pudiera ser orillada, digamos, a una especie de precipicio en el que habría una concentración mayor
de poder, había una representación, un sobredimensionamiento de la esfera militar, si es que los controles democráticos son débiles y si es que no hay una supervisión adecuada por parte de la rama civil del gobierno. La decisión que se ha tomado, Jorge Luis, como tú bien apuntas, si no se resuelve esto de forma integral, pues la situación no tendría como un mayor cambio de lo que se ve hasta ahora. Pero bueno, está ahí ya esta reestructuración de la Secretaría de Defensa. Y una última pregunta, de mi parte, para cerrar esta conversación que te agradecemos, Jorge Luis. No podemos escapar a lo que implica el nombramiento que se hace y el poder que tiene dentro de la estructura de la Sedena la comandancia y el comandante del ejército, en general Eufemio Alberto Ibarra Flores, que entiendo que es general de división. ¿Esto significaría que eventualmente pudiera ser como el número 2 del secretario de la Defensa y por lo tanto un eventual secretario de Defensa en un próximo gobierno? Pudiera ser, Alberto, pudiera ser. Creo que eso es una reorganización interna que pudiera preparar a la Secretaría de la Defensa Nacional ante la eventualidad de que se dé el paso siguiente, que podría ser la integración con la Marina Armada de México en una sola fuerza. Entonces sí habría una comandancia del Ejército, una comandancia de la Fuerza Aérea y habría una comandancia de la Armada de México, representadas ante un Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas. Y aquí la idea para completar una posible transformación, una secretaría o un ministerio civil de la defensa. Entonces, creo que es un movimiento interno que puede preparar a la Secretaría de la Defensa Nacional para ese eventual movimiento que pueda ocurrir en los próximos años. Ya, pues Jorge Luis Sierra Guzmán, pues es un mundo de preguntas que tenemos realmente sobre el tema, porque hay que ver también dónde se coloca la Guardia Nacional en todo este esquema y esta estructura, las funciones y operaciones tanto de una como otra unidad, sea Guardia Nacional, sea Ejército, sea Marina, las funciones que ellos tendrán que ir ajustando o teniendo, es algo que seguiremos abordando y qué mejor que contigo, Jorge Luis Sierra Guzmán, desde mi punto de vista, pues un experto de veras a nivel nacional, un experto en el tema de Fuerzas Armadas. Hay un libro que tiene Jorge Luis Sierra, ya lo hemos comentado en algunos momentos, El enemigo interno, y que tiene que ver también con el plan DN2 en materia de seguridad interna del país, y que este ajuste, Jorge Luis, que el nombramiento de este nuevo comandante del Ejército Mexicano, pues ese es un tema que también habrá que abordar más a profundidad en materia de seguridad interna. Es mucho que tenemos que preguntarte, Jorge Luis. Por lo pronto, aquí le vamos a parar para no enredar tanto a la gente con un tema tan complicado. Por lo pronto le aviso que en este momento estamos publicando en el chat de YouTube, estamos publicando la liga del artículo de Jorge Luis Sierra, que publicó en octubre, me parece, del 2018, y que vale muchísimo la pena que usted le eche un lente a ese artículo de Jorge Luis, porque le va a dar muchas pistas de los rumbos que podría estar tomando esta administración. Jorge Luis Sierra Guzmán, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y muchas gracias. Igualmente, Ernesto, saludos a la audiencia. Cuídate, Jorge Luis. Hasta pronto.